Bien, jóvenes, buenas noches. Vamos al libro de Apocalipsis. Nos quedamos la vez pasada analizando lo que era ese libro, ¿no? Que aparece en la mano derecha del ángel que estaba sentado en el trono. Entonces, gracias al Cordero, empieza a conocerse esa economía del Padre. Hemos dicho que la economía del Padre significa la ley del hogar o la ley de Dios. El Cordero que aparece ahí en el trono no es otra cosa que el poder que le ha dado Dios a Jesucristo de que por medio de él las cosas sean reveladas y que por medio de él nosotros sepamos más acerca de nuestro futuro inminente. Y todo eso va a aparecer en este libro que vamos a ir desarrollando poco a poco, ¿no? La expresión ¿quién es digno? Refleja pues de que todos los seres creados, debajo de la tierra, sobre la tierra, encima de la tierra, en los cielos, ninguno es digno de cambiar o determinar el plan de Dios en el sentido de que nadie puede alterar su plan, su economía, y que nadie puede saber la totalidad de la economía de Dios. Nadie es digno. Dignidad significa que te mereces hacer algo, que te mereces por tu propia naturaleza hacer algo o recibir algo. Y ahí en la expresión de que, en esa expresión que no es instantánea, es decir, que cuando Juan está mirando que todos están tristes porque nadie puede abrir esa economía de Dios, es un lapso de tiempo, porque es como si todos se miraran por un lapso de tiempo y dijeran, bueno, no fue digno ni David, ni Noé, ni ninguno de los que vivieron en la tierra. Dice ni los que están debajo de la tierra, puede referirse a los que estuvieron muertos ya, porque no se refiere a los que están prisioneros en cavernas oscuras, como dice como dice Pedro en alguna parte, de que los ángeles caídos están encerrados antes del diluvio, sino que se refiere, parece mucho, a aquellos que están muertos y que a pesar de su personalidad y su carácter, como el de Moisés o como el de Abraham, tampoco son dignos de determinar el futuro de la historia de la humanidad. Ni tampoco los que están en los cielos, ni los arcángeles que lo obedecen fielmente a Jesús, al Señor, al Padre, ni los 24 seres vivientes que hay ahí que describen, ni los otros seres vivientes que hemos visto, los querubines, los serafines, todos los que viven en esas tres esferas de seres vivientes que hay en los cielos. Ninguno es digno de abrir. Y por lo tanto, esa expectativa de que nadie es digno pone a toda la creación en una situación de indigencia, es decir, todos somos incapaces de determinar la economía de Dios, de determinar el plan de Dios. Y el único que se vuelve digno por lo que hizo es el Cordero. Y el libro lo puede abrir porque ha vencido. Lo que le hace diferente a los demás es que él ha vencido. ¿Qué ha vencido? Ha vencido una de las tragedias más grandes de toda la creación. ¿Cuál es esa tragedia tan grande que nadie puede vencer? Es la muerte, la destrucción. Entonces, y el único que logró vencer la muerte por asistencia del Padre es Jesucristo. Él tuvo la victoria no solo sobre la muerte, que por sí misma representa una consecuencia del pecado, sino sobre el mismo pecado, ¿no? Él logra vencer. Y logra vencer esa rebelión que hay en la humanidad. Porque Jesucristo mismo pudo rebelarse y no morir. Pero él se somete, es obediente. Muy contrario a Satanás, ¿no? Que permanece en rebelión. Y que no se va a arrepentir por lo visto, ¿no? Pero Jesucristo supera eso. Supera, por lo tanto, la rebelión en la condición natural, pecaminosa del ser humano, y vence la peor desgracia de la creación, que es la muerte. Entonces, por eso se convierte digno, ¿no? Vamos a leer Lucas 19, 11, 27. Búsquenme ahí Lucas 19, 11 y 11, 27. No lo voy a leer ahora, ustedes ponen en sus casas, pero es la parábola que narra Jesucristo acerca de que un rey fue a recibir su reino. Ya es una parábola, vino y cuando volvió, llamó a sus siervos, pasó a sus siervos por un tribunal de Cristo, le dio su galardón o su castigo a los que no se merecían, y dijo que los que no querían que yo reinase, decapítenlos delante de mí. Es decir, que se quedaron sin cabeza los que en algún momento quisieron ser cabeza, en lugar de la única cabeza legítima que es Jesucristo. Entonces, en esa parábola, Jesucristo lo que hace es demostrar que el único que podía recibir el reino era Él. Él es la única cabeza visible de que tiene capacidad para reinar sobre todo el plan de Dios. No hay otro ser en la creación que lo haya logrado. Y esa parábola la cuenta tal vez en ese momento sin saber. Y es la parábola que le pone el Espíritu Santo para que la deje escrita y nosotros la comprendamos ahora. La comprendemos mejor porque sabemos que hablaba del propio Jesucristo. Él hablando de sí mismo en una parábola acerca de lo que iba a hacer en un futuro inmediato, que es que es la única cabeza legítima que puede gobernar sobre toda la creación de Dios, del Padre. Es un cordero que aparece con 7 ojos y 7 cuernos, ¿no? Y dice que de los 7 ojos son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, y de los 7 cuernos representa poder. Hemos visto que a lo largo de toda la Biblia los cuernos son poder. No es para intimidar a nadie las figuras que aparecen con cuernos, sino que representan poder. Eso es lo que representan los cuernos. Como ya estamos acostumbrados a ver en la naturaleza, que todo mamífero que tiene los cuernos más grandes es porque tiene más poder, ¿no? Cuanto más grandes los cuernos, es más grande su poder. Vamos ahora a Zacarías capítulo 4, versículo 10. Zacarías 4, versículo 10, vamos a leer ahí algo más sobre la autoridad. Busquen ahí su Biblia. Dice Zacarías 4, 10, los que menospreciaron el día de las pequeñeces
se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7, ¿no? Porque antes ustedes leen Zacarías, están hablando de las lámparas, de un candelabro con 7 lámparas. No, dice, estos 7 son los ojos de Yahvé, que recorren toda la tierra. Si ustedes van más antes, al capítulo 3, 9 al 10, dice lo siguiente, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Yahvé Sabaoth, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, versículo 10, dice Yahvé de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera, ¿no? Y esta no es otra cosa que una figura. Josué, como sumo sacerdote, es la figura de Cristo. Y la piedra, obviamente, es la roca que siempre se le asigna al Señor y que iba a ser esculpida, ¿no? Iba a ser edificada sobre la roca de la iglesia. Entonces, el Cordero es el sumo sacerdote y ahí aparece con esa característica de que hay 7 ojos y esta misma característica está apareciendo ahora en el Cordero, ¿no? Entonces, eso es una tipología, como hemos visto en otras oportunidades. La tipología de que una imagen representa a Jesucristo. Es un arquetipo también, como lo hemos dicho en otras oportunidades, ¿no? Son arquetipos. Todos hablando de Cristo, que edificará la iglesia, ¿no? Vamos a ver eso en Filipenses capítulo 2, versículos del 10 al 11. Dice lo siguiente. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Fíjense en la expresión. Para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. O sea que debajo de la tierra también hay vida. Podríamos decir, son los muertos, pero están vivos. De la palabra nos muestra de que a Jesucristo van a doblar sus rodillas delante de él los que están en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra. Otros podrían decir, ¿es otra forma de vida? Tal vez, no sabemos, pero ahí dice que todo lo que es creado, entonces doblará sus rodillas delante de Jesucristo. Por eso es que la atención ahora en los cielos es sobre el Cordero, ¿no? Entonces todo este capítulo 5 no es otra cosa que lo que en griego se dice apoteosis o alabanza al Cordero. Es la apoteosis al Cordero. El Cordero es elevado y está sentado y es adorado de la misma magnitud que se adora al Padre, ¿no? Y esto lo vemos a lo largo de toda la vida de Cristo, de que empezó muy humilde, de la manera más humilde que podamos concebir como seres humanos, nacer en un lugar donde nacen los animales, ¿cierto? Porque nosotros ahora adornamos el pesebre, le ponemos bombitas, y así la gente está tratando de imitar un suceso que nada tiene que ver con lo que nosotros usamos ahora, ¿no? Él nació cerca del estiércol, nació donde comían los burros, donde comían los chivos, las vacas, y eso apesta. Ahora, con esta fiesta de la Navidad, adornamos todo el pesebre, pero la realidad cruda es que era un lugar que nació donde apestaba, donde nacían los animales, ahí nació Jesucristo. Entonces toda su vida, desde su inicio, es una vida humilde, esforzada. Entonces aquí entramos de plano al versículo 5 del capítulo 5, donde sucede pues lo que a muchos les apasiona saber qué pasará en el futuro. Empieza con la apertura de estos 7 sellos. Entonces aquí entramos ya a la apertura de uno por uno. En esta clase, por el tema del tiempo, solamente vamos a hacer una visión panorámica de esos sellos, qué significan. Y ya en las otras iremos hablando de uno por uno, qué significa cada uno. Entonces vamos a leer ahí Apocalipsis 5:5. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Para abrir el libro, que ya hemos explicado qué significa abrir el libro, y desatar sus 7 sellos. Entonces vamos a ver una visión general de eso. Eso significa que el libro que tiene en sus manos el Cordero, escrito por fuera, eso es lo visible, lo que todo el mundo puede ver y está a la mano. Es lo que, la primera visión, porque lo primero que uno ve en un libro es lo que está afuera, ¿no? Tú no ves lo que está dentro del libro, ves lo que está afuera. Pero la primera visión externa es el Antiguo Testamento. Luego viene Jesucristo y empieza a escribirse de él, a revelarse de él, le empieza a enseñar cosas que antes no entendían. Y ahora la enseñanza es desde adentro de la ley, desde adentro de las profecías. Él empieza a darle sentido a las profecías. Entonces ahora es una visión de la revelación de Dios, pero desde adentro. Y eso es lo que está dentro del libro. Por eso recuerden que la imagen del libro es escrito por dentro y escrito por fuera. Entonces esta idea de que el libro tiene esas dos características, que reflejan dos tipos de revelación distintas, y que una es la sombra de lo que dice Pablo sería el futuro. Pablo dice de las Escrituras que eran sombra de lo que había de venir, y lo dice así textualmente. El Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. Y ahora entonces Jesús mismo está descubriendo lo que está dentro, está abundando más en lo interno. Y lo que va a narrar ahora es parte de esa esencia de la revelación. Ya no va a centrarse tanto en lo externo, sino en la esencia misma de la revelación. Y esa idea le va a poder hacer entender todo lo que viene como contenido de las palabras. Pero si ustedes leen en Daniel 12, del 3 al 4, en Daniel 12, 3 al 4, dice todo lo contrario. Dice, Daniel, mira Daniel, estas palabras
están selladas hasta el tiempo del fin. Los entendidos entenderán, pero ninguno de los impíos entenderá. Y el libro de Daniel, que es un libro maravilloso sobre el mismo futuro de la humanidad, sin embargo estuvo vedado para que nadie lo entendiera, porque no era el momento que lo entendieran. En Daniel se sella, nadie lo puede descubrir el contenido, y en Apocalipsis se abre el contenido. ¿Ya? Pero quiere decir que todo ese plan de Dios ya había sido expresado parcialmente en el Antiguo Testamento, pero estaba vedado. ¿Qué significa que estaba vedado? Que no eran capaces de entender la profecía. Y por eso Daniel dice, Daniel, sella estas palabras. O sea, quiere decir que Daniel ya había visto el futuro como Juan, pero no se le fue permitido decir más. Solamente una partecita. Cuando lleguemos a uno de los sellos, vamos a ver ahí de que aparecen algunas ideas, como por ejemplo, cuando llegamos al cuarto sello, dice que se le da autoridad a aquel último jinete para que sea destruida la cuarta parte de la tierra. Pero en las trompetas, cuando veamos las trompetas, la orden es que destruya la tercera parte. Y cuando entremos a las copas o a las tazas, la orden es que se destruya todo. ¿Por qué les comento esto? Porque cuando empecemos a especializar nuestra revelación en los sellos, en las trompetas y en las copas, lo que estamos viendo es evolución de los mismos juicios. ¿Ya? Bien, vamos entonces a ver la visión general de los 4 sellos. Estábamos diciendo que los primeros 4 sellos aparecen 4 caballos con sus jinetes cabalgando, no es una figura estática, sino que es una figura dinámica. Y están, primero aparece el caballo blanco con el primer sello, segundo sello el caballo rojo, tercer sello el caballo negro y cuarto sello el caballo amarillo. Decíamos que en el griego la traducción más correcta sería pálido o livio, que tiene que ver justamente relacionado a lo que es la muerte, y así es como se identifica el cuarto caballo. Después que aparecen los 4 caballos vienen 3 sellos más, o sea, 4 más 3, ahí están los 7. El quinto sello va a hablar de los mártires bajo el altar. ¿Ya? El sexto sello va a hablar del inicio de la gran tribulación. Y en el séptimo sello va a hablar de la apertura de las trompetas. Esa es a grandes rasgos la descripción de lo que sucede en cada sello. Entonces vemos un grupo de 4 primero y luego un grupo de 3, ¿no? Lo vamos a ver también en las trompetas. Las trompetas aparecen primero 4 trompetas iniciales y luego aparecen 3 trompetas finales que están relacionados a los famosos 3 ayes de Apocalipsis, que son la intensificación de los juicios que empiezan con los sellos. Y también después, en la última trompeta, aparecen 7 copas, o las famosas tazas de la ira. ¿Ya? No es la primera vez que Dios muestra este tema de los caballos y los jinetes. Vámonos a Zacarías 1, del 7 al 17. Estoy seguro que ninguno de ustedes ha leído esta cita, porque si no, no tuvieran tantas dudas. Pero ahí va. Zacarías 1, del 7 al 17. Dice: a los 24 días del mes 11º, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Yahvé al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ida, diciendo: vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán. El color alazán es un caballo rojo o rojizo. ¿Ya? Como han visto la canela cuando se hierve y bota un color rojizo, así, ese es el alazán. El cual estaba entre los mirtos. Los mirtos es un follaje de rosas, un arbusto que bota unas rosas muy bonitas. Dice, el cual estaba entre los mirtos, es decir, que el caballo estaba cabalgando entre varios arbustos a lo largo de un campo que estaba lleno de rosas, que estaba en la profundidad, que había en la hondura, dice. Y detrás de él habían caballos alazanes, ¿no? Caballos alazanes, overos, que son, el overo es el caballo manchado, con un fondo amarillo, ¿ya? Y blancos. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Miren, desde ese tiempo, la imagen de los caballos, ¿ya? Y Zacarías se pregunta, ¿y qué rayos es esto? Dios mío, ¿qué son esos caballos? ¿Qué significan? ¿Qué es lo que nos quieren mostrar? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba en los mirtos respondió y dijo, estos son los que Yahvé ha enviado a recorrer toda la tierra. ¿Seguro? Nunca lo habían leído. Entonces, estos caballos cabalgando nos dan la idea. Y fíjense que hay una nota interesante ahí en el 7. Dice, en el año segundo de Darío. ¿A qué nos remite que se fije una fecha de un dominio medo-persa sobre la vida de Israel? Que en realidad la actividad angelical de Dios sobre la tierra es a lo largo de toda la historia. O sea, no por gusto está fechado en el tiempo de los medos persas. Lo que nos quiere decir la palabra es que en realidad hay una rigurosidad histórica a lo largo de la escritura de la Biblia que está unida a una intervención de Dios a lo largo de la historia. Ese cabalgar refleja, hermanos, también
cosas buenas y cosas malas en la historia del hombre. Representa guerras también. Representa triunfos, derrotas. Representa todo lo que a ustedes se les ocurra que ha pasado en la historia. El descubrimiento de América. La fundación del imperio de los incas. Todo representa. ¿Por qué? Porque están en toda la tierra interviniendo continuamente, construyendo todo para que Jesucristo venga y reine. Así que cuando nosotros tenemos la visión en Apocalipsis de unos caballos representados en cada sello, lo que nos está haciendo es remitirnos a que estos sellos no se van a abrir aquí en el futuro, ya están siendo recién descubiertos para el resto de las personas, como nosotros. Pero significa que ya el Señor estaba interviniendo desde antes. Lo que está haciendo Jesucristo es decirnos, mira, a Juan, mira, te voy a revelar lo que en el plan de Dios se viene construyendo desde antes que yo viniera a la tierra por primera vez. Sino que para nosotros resulta nuevo. ¿Por qué? Porque no lo sabíamos. No encontrabas una respuesta de por qué, por ejemplo, Israel fue llevado al cautiverio cuando ya el Señor lo decía en Zacarías. Cuando ya le había hecho sus profetas. ¿Por qué iban al castigo? Pero no lo entendían. Que hay una relación continua, que Dios está construyendo la historia para que el Hijo reine. Podríamos decir que los principios que dirigen la historia están siempre, que estos jinetes siempre están detrás de lo que nosotros vemos. Nosotros no vemos el mundo espiritual, pero está detrás, moviendo gente, ¿verdad? Como Daniel también ya lo explica. Le dice el arcángel Miguel a Daniel, Daniel, el príncipe del reino de Grecia no me dejaba que yo venga a ti. Entonces uno dice, ¿se refería al príncipe de Grecia físico? No, se refería a una potestad satánica que no lo dejaba que le trajera la respuesta a Daniel. ¿Por qué? Porque como le digo también siempre, primero sucede arriba y luego sucede aquí en la tierra. Entonces, esto es una confirmación de eso. Y los sellos tienen esa característica, que van a representar periodos, que están conectados a la historia, y que siempre ustedes van a ver que lo que van a ver en esos sellos son cosas que sí ya están pasando. A Zacarías, vuelvan ahí, dice, y ellos hablaron a aquel ángel de Yahvé, que estaba entre los mirtos, y dijeron, miren lo que dicen, ¿eh? Hemos recorrido la tierra, están que se reportan, y aquí toda la tierra está reposada y quietecita. Miren su reporte. ¿Ah? ¿A quién le reportan? Al Señor. El Señor, todo está tranquilo. Hemos recorrido toda la tierra. No dicen que han recorrido Israel y Babilonia, el mundo medo-persa ese tiempo. No, dicen toda la tierra. De repente vinieron hasta América, no sabemos. Pero el reporte es ese y la revelación es eso, que hay intervención y hay un reporte de lo que sucede en la tierra. Sigamos leyendo, versículo 12. Respondió el ángel de Yahvé y dijo, oh Yahvé Sabaoth, miren la pregunta, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? O sea que esos jinetes también están intercediendo para que Dios cambie sus planes, los corrija o los acelere. Le dice, Señor, recuerda que tú en tu profecía, no me acuerdo qué profeta fue, pero le dijiste que iban a estar cautivos 70 años. Bueno, Señor, ya pasó 70 años. Le dicen al Señor. Ya pasó 70 años. O sea, hay intervención. Como queriendo decirle al Señor, de repente no te has acordado, pero mira, ya pasó 70 años. Ya suéltalos. ¿No? ¿Y qué dice el Señor? Versículo 13. Y Yahvé respondió buenas palabras. Palabras consoladoras. Al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama, diciendo, así ha dicho Yahvé Sabaoth. Se lee con gran celo a Jerusalén y a Sion. Y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas. Porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Yahvé, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Yahvé Sabaoth, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo, así dice Yahvé Sabaoth, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Yahvé a Sion y escogerá todavía a Jerusalén. O sea, el Señor terminó en esa fecha su juicio, el pueblo, recuerden, es liberado. ¿Por qué? Porque hubo una intervención de unos jinetes que le hicieron recordar. Y no es porque Dios se olvide, sino que hay todo un trabajo de los cielos interviniendo en la historia humana. O sea, hay una estructura de gobierno donde el Señor da órdenes y todos la cumplen hasta el último. Y por eso todos responden luego. Cuando viene esa orden, viene la respuesta, el reporte. Y vuelve el Señor a dar la orden y vuelve a haber un reporte. Hay un continuo trabajo. Entonces, la idea pues de que hay seres recorriendo la tierra es desde el Antiguo Testamento. Y ahora lo vamos a ver en el Nuevo. Entonces, estas ideas se las doy para que, conforme vayamos analizando cada sello, ustedes siempre tengan esta visión general. Que puede ser algo novedoso para algunos que no lo conectan al Antiguo Testamento, pero que en realidad no es novedoso. Y para que ustedes entiendan que hay una intervención continua, ¿cierto? Donde el Señor es el que da las órdenes.
Entonces, y a partir de la próxima clase vamos recién a abrir el primer sello, que es el caballo blanco. Nos vemos entonces hasta la próxima.